Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola a todos, muy bienvenidos. Hoy es miércoles 9 de abril del 2025 y en España son ahora las 17:56, las 6 menos 4 minutos de la tarde. Bueno, como siempre, anunciarles el vídeo del viernes. Dios mediante, estaremos viendo del libro del Dr. Stephen Jones, Términos Básicos de la Escritura. Estaremos viendo la parte 17 y la 18, que son dos partes que hablan sobre qué son los ángeles. La parte 1 y la parte 2 de qué son los ángeles. Capítulo 17 y capítulo 18. Y para hoy, pues continuamos con Deuteronomio, segundo vídeo consecutivo del Dr. Stephen Jones, Deuteronomio segunda ley, discurso 3 o tomo 3. Y vamos a ver el capítulo 14, bendiciones y maldiciones, y el capítulo 15. Capítulo 14, bendiciones y maldiciones. En Deuteronomio 11, 26 al 28, Moisés dice: Mira, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si escucháis, escucháis en la palabra Shema, los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, que yo os ordeno hoy, y la maldición si no escucháis, otra vez la palabra Shema, los mandamientos del Señor vuestro Dios, y os apartáis a un lado del camino que yo os ordeno hoy, siguiendo a otros dioses que no habéis conocido. La lista de las bendiciones por la obediencia se encuentra en Deuteronomio 28 del 2 al 14, y las maldiciones por la desobediencia se encuentran en Deuteronomio 28 del 15 al 68. Y se me llama la atención que son muchísimas más maldiciones que bendiciones. No es que las bendiciones están agrupadas en pocas cosas, ¿no? Y que el pecado pues se multiplica, puede ser eso. Las veremos más de cerca cuando estudiemos el 10º discurso de Moisés. Moisés equipara escuchar u oír con obediencia, porque la palabra hebrea Shema, S-H-E-M-A, Shema, puede traducirse ya sea como escuchar o como obedecer. Así que ya sabe, si usted no puede decir que escucha si no obedece. Así que la versión Reina Valera traduce obedecer, mientras que la New American Standard Bible traduce escuchar. Ambas están correctas. Yo añadiría que obedecer es amar. Así que ahí tenemos ese triunvirato. Escuchar, obedecer, amar. Moisés también nos dice que desobedecer los mandamientos es seguir a otros dioses, violando de esta manera el primer mandamiento. En el Nuevo Testamento, Pablo nos dice que el viejo hombre de carne obedece a la ley del pecado, mientras que el hombre nueva creación será el hombre de la nueva creación, obedece a la ley de Dios, Romanos 7:25. El pecado es así personificado como otro Dios que manda a nuestra carne desobedecer o contradecir la ley de Dios. Siguiente epígrafe, la maldición de la ley. Pablo también habla de la maldición de la ley en Gálatas 3, versículos 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para realizarlas o cumplirlas. Ahora que nadie es justificado por la ley ante Dios es evidente, porque el justo vivirá por la fe, yo diría por la fidelidad.
Yo creo que ahí iría incluso mejor la palabra fidelidad, porque es la fe sostenida en el tiempo. En otras palabras, los que creen que pueden encontrar justificación ante la ley en virtud de sus buenas obras y sus deseos de ser obedientes siempre se encontrarán maldecidos por la ley para desobediencia. ¿Por qué? Debido a que la ley siempre encontrará fallas en los hombres mortales porque todos pecaron, nos dice Romanos 3:23. Pablo no estaba abogando por la desobediencia a la ley, sino que estaba mostrando que la ley no puede justificar a los pecadores, porque no puede tolerar el pecado en ninguna forma. Algunos han tomado las declaraciones de Pablo en el sentido de que hay que evitar seguir las leyes de Dios. Tales personas abogan por el pecado como un medio para alcanzar la justicia. Algunos a lo largo de los años han sentido orgullo por su pecado, porque ellos no utilizan porque ellos lo utilizan para demostrar su inmunidad a la persecución de la ley. Ellos creen que la fe les da inmunidad ante las disciplinas de Dios. Piensan que el Señor no los va a disciplinar si se toman la ley a la torera o se la saltan a la torera. Tales personas no entienden bien a Moisés, Pablo o Santiago. Jesús no murió en la cruz para que podamos continuar en pecado con inmunidad o impunidad, también podríamos decir. Tampoco el Espíritu Santo mora en nosotros a fin de dejarnos caer en pecado, sino más bien en conformidad con la mente y el carácter de Cristo. Algunos han enseñado que hacer cualquier intento de ser obediente a la ley es invitar a la maldición de Dios. Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice exactamente lo contrario. La maldición de la ley encuentra a los desobedientes, no a los obedientes. Dios nunca nos juzga por nuestra obediencia, sino por nuestra desobediencia. La maldición de la ley es para aquellos pecadores que acuden ante la ley con su cartera de obras de justicia, sin saber que esas obras no pueden negar sus pecados o impedir a la ley juzgarlos como pecadores. Se requiere fe en la obra de Jesucristo en la cruz para justificarse. La autojustificación no sirve, ¿verdad? Solo entonces se cumple la ley, porque el pecador puede afirmar que la pena completa por su pecado ya ha sido pagada en la cruz. La ley es justa y no exigir una segunda pena al la ley es justa y no exigir una segunda pena al creyente como para decir que el pago de Cristo fue insuficiente para cubrir el requisito legal. Bueno, déjenme que les repita la última frase porque ahí había un error que he corregido. La ley es justa y no exige una segunda pena al creyente como para decir que el pago de Cristo fue insuficiente para cubrir el requisito legal. Siguiente epígrafe, la comprensión de las bendiciones y maldiciones. Moisés puso delante de Israel la elección de una bendición por la obediencia o una maldición por la desobediencia. Así lo expone con claridad a los hijos de Israel para que pudieran comprender la naturaleza de su pacto. La bendición viene por la obediencia, es decir, conforme a la naturaleza de Dios mismo. La maldición de la ley es el juicio divino incurrido por el pecado o en que incurrimos por el pecado. Moisés dice, y sucederá que, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. ¿No están al otro lado del Jordán, al oeste del camino hacia la puesta de sol, en la tierra de los cananeos que habitan en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de More? Moisés más tarde dio instrucciones más específicas en Deuteronomio 27, versículos 12 y 13, que vamos a estudiar con mayor detalle cuando hablemos del 10º discurso de Moisés. 6 tribus fueron llamadas a dar testimonio de las bendiciones de Dios, mientras permanecían de pie sobre el monte Gerizim, y que las otras 6 tribus fueran llamadas a estar en el monte Ebal y dar testimonio de las maldiciones por la desobediencia. Esto finalmente fue hecho después que Jericó y Jai se habían conquistado. Josué 8 del 30 al 35.
Moisés concluye diciendo en Deuteronomio 11, versículos 31 al 32. Porque vosotros estáis a punto de cruzar el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da, y será vuestra y viviréis en ella, y vosotros tendréis cuidado de todos los estatutos y los juicios que yo pongo hoy delante de vosotros. Bueno, nos vamos al siguiente capítulo, el capítulo 15, titulado Abolir dioses falsos, o abolir, sería mejor, yo creo, los dioses falsos. En Deuteronomio 12, Moisés vuelve la atención a las leyes y estatutos específicos que Dios requirió de que Israel siguiera para establecer su dominio en la tierra y reafirmar su derecho a gobernar lo que él creó. Estos son los estatutos y los juicios que se deberán observar cuidadosamente en la tierra del Señor, el Dios de vuestros padres. El Dios de vuestros padres, en la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os ha dado para poseer el tiempo que vosotros viváis en la tierra. La verdad subyacente es que Dios reclamó la propiedad de la tierra que él estaba dando a Israel, y no solo la tierra, sino toda la tierra por derecho de creación, no solo la tierra de Canaán, se entiende. Vamos a ponerlo aquí, de Canaán, sino toda la tierra por derecho de creación. La posesión de la tierra por Israel entonces no era incondicional. Dios siempre reclamó el derecho de dominio eminente, como él les dijo en Levítico 25-23. La tierra, por otra parte, no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es o es mía, como quieran, porque vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. El derecho de Israel a la tierra entonces estaba condicionado a la obediencia a Yahvé y su ley. Por eso, pues cuando desobedecieron, pues fueron desterrados, ¿verdad? Yahvé, por supuesto, fue encarnado en Belén como Yahshua, Jesús, y al final su derecho a vivir en esta tierra estaba condicionado a su reconocimiento de Jesucristo como su rey. De hecho, el rechazo de Jesucristo por Judá en el primer siglo fue la razón principal para el juicio de Dios y su dispersión de la tierra, y ser expulsados de la tierra. Siguiente epígrafe, tolerar otros dioses. Tolerar a otros dioses. Moisés mostró cómo debía respetarse el primer mandamiento en Deuteronomio 12 del 2 al 4. Destruir enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirven a sus dioses. Repito, destruir enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirven a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Y derribaréis sus altares y quebraréis sus pilares sagrados, y consumiréis sus imágenes de Asera con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Vosotros no haréis así nada. Vosotros no haréis así hacia el Señor vuestro Dios. ¿No? Eso de que aquí se toleran todas las religiones y que hay que respetar la libertad de conciencia y la otra rey. Tú estás en la tierra del Señor, estás en el reino del Señor, los otros dioses van fuera. Eso está más claro que el agua. No como tenemos hoy, ¿verdad? En aquellos días la mayoría de la gente creía que los dioses eran deidades locales y que los dioses tenían poco o ningún poder fuera de su territorio. La conquista de más tierra aumentaba la jurisdicción de sus propios dioses y por lo tanto la guerra era concebida como un deber sagrado para traer gloria a sus dioses. Sin duda muchos de los israelitas creían esto también, aunque Moisés les había enseñado lo contrario. Una cosa está muy clara en estos versículos. Dios no tolera otros dioses, Dios no tolera a otros dioses entre los que se encuentran en una relación de pacto con él, lo que decíamos antes. El primero y más importante elemento de sus pactos prohíbe la adoración de otros dioses.
Solo hay un creador que es dueño de los cielos y la tierra. Él no tiene ninguna intención de hacerse a un lado para dejar espacio a los usurpadores que utilizarán y harán mal uso de los cielos y la tierra para sus propios fines. Siguiente epígrafe: libertad de conciencia. Mientras los hombres sean imperfectos habrá diferencias de opinión. Dios de hecho tolera libertad de conciencia, entre comillas, como lo llaman, pero esa libertad solo dentro del marco de reconocimiento de Yahvé Jesús como Rey Supremo y Legislador. Bueno, yo puedo pensar en algunas cosas, discrepar contigo tal, pero hay una cosa que no puedo discrepar, que Jesús es el Rey. Esa no se puede discutir. Y el Supremo y el Legislador. Uno puede estar en desacuerdo sobre el sentido de la ley y su forma de aplicación, pero nadie tiene el derecho de descartarla o sustituirlas por las leyes de otras religiones. Bueno, como decíamos antes, uno puede estar en desacuerdo sobre el sentido de la ley y su forma de aplicación, pero nadie tiene el derecho de descartarla o sustituirla por las leyes de otras religiones. Lo vemos también en el Nuevo Testamento, donde Jesús dijo a los cristianos sin ley o anárquicos en Mateo 7:23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En cuanto a los métodos por los cuales otros dioses son erradicados, depende de la naturaleza del propio pacto, ¿verdad? En el antiguo pacto era por la espada física, pero en el nuevo pacto no se puede erradicar a otras religiones con la espada física, sino por la espada del espíritu, para lo cual debemos de vivir como Dios manda en obediencia, entonces tendremos la unción suficiente para que el Señor pueda usarnos para eso. Supongamos que eso está a punto de llegar ahora con el último gran avivamiento y entonces pues cuando el viento del Espíritu sopla, pues ¿quién se puede resistir? ¿Cómo erradicar la religión falsa? Bajo el antiguo pacto, donde el pueblo había rechazado escuchar la voz de Dios en Pentecostés, Éxodo 20, 18 al 21, negaron la espada del Espíritu y se quedaron con la espada física como arma. Por lo tanto, armados con la espada, los métodos extremos y sangrientos eran necesarios para establecer el derecho de Dios a gobernar la tierra y erradicar a sus competidores, los falsos dioses. Bajo el nuevo pacto, sin embargo, vemos que el verdadero corazón de Dios se manifiesta. Los dioses falsos deben ser erradicados por la espada del Espíritu y siempre que el poder de Dios descanse sobre ellos, los creyentes conquistarán las mentes y los corazones de los hombres, lo que decíamos antes, siempre que el poder de Dios descanse sobre nosotros, para lo cual pues tenemos que estar ungidos, tenemos que estar viviendo bajo Dios como Dios manda. No dudaron en tomar la espada física con el fin de ganar en esos días por el poder de la carne. Deberían haber dejado de luchar el tiempo suficiente para buscar la presencia del Espíritu Santo y su espada, pero esto rara vez ocurrió. No buscaban al Señor, por lo tanto, pues no tenían el poder del Espíritu. Hoy en día todavía hay quienes sostienen la opinión cesacionista de que los dones y el poder del Espíritu cesaron con el último apóstol y que la Iglesia ya no necesita esos dones espirituales. En esencia han repetido el error de Éxodo 20 del 18 al 21, rechazando cualquier posibilidad de escuchar la voz de Dios hoy, por lo que sus opiniones se manifiestan en sus intentos carnales de establecer el reino de Dios, haciendo lo que es correcto a sus propios ojos. Tales personas no dudarían en seguir las instrucciones de Moisés en la forma carnal que se requería de Israel bajo el antiguo pacto. El baño de sangre seguiría, continuando hasta que todos los hombres hubieran sido sometidos a la opinión de los ganadores. Hay una razón por la que Dios siempre quitó a Israel de su posición privilegiada de poder cada vez que se alejaron demasiado de la verdad. Es la misma razón por la que Dios ha limitado el poder de la Iglesia para llevar a cabo su voluntad. Dios no tiene ninguna intención de dar el poder supremo a la Iglesia sobre la tierra, mientras funcione en un modo de pensar del antiguo pacto y crea en la conversión de los hombres por el poder de la carne y la espada, que es lo que hace, por ejemplo, los cristianos sionistas apoyando el genocidio en Gaza,
Pues piensan que si no, el Señor no puede bendecir, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, los asesores espirituales detrás le dicen que el Señor no puede bendecir a Estados Unidos ¿eh? si no machacan a los palestinos y los erradican por la espada, ¿no? Por este caso, por las bombas. Hay una manera mucho mejor y esta manera se revela bajo el nuevo pacto. En vez de matar a todos los paganos infieles con la espada, como se ve bajo el antiguo pacto con Josué, escuchamos el nuevo pacto del mayor Josué, si quieren, Josué, Yeshua, Jesús, o Josué también, algunos dicen, ¿no? Diciendo en Mateo 28, del 18 al 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que se hace por la espada del Espíritu que Israel había rechazado en el monte. Si hubieran estado dispuestos a escuchar, se entiende en el monte Sinaí, donde no quisieron escuchar, dijeron que escuche Moisés por nosotros. Por tanto, la ley no pudo ser escrita en sus corazones. Si hubieran estado dispuestos a escuchar la voz de Dios en ese momento, habrían recibido las instrucciones del nuevo pacto. De hecho, se habría cumplido la fiesta de Pentecostés en ese momento. No se hubiese postergado hasta después, ¿verdad? Y hubieran sido dotados de los dones del Espíritu, por lo cual Canaán podría haber sido conquistada a la manera del nuevo pacto. Esta comprensión es muy importante, ya que da forma a toda nuestra visión del mundo y nos impide participar en las guerras de religión carnales contra supuestos enemigos de Cristo, que es lo que ha hecho la Iglesia romana, por ejemplo, a lo largo de todos los siglos, hasta hace bien poco. Tenía la Inquisición, al que no se sometía, pues se pasaban por la piedra. Dios no se complace en el derramamiento de sangre, ni siquiera cuando se mata a sus enemigos. Esto se muestra claramente en el estudio de las leyes de sacrificios. Moisés hablará de esto más adelante en Deuteronomio 12, del 20 al 28, que lleva en sus instrucciones sobre cómo, que lleva sus instrucciones sobre cómo hacer la guerra a los cananeos. Así que voy a reservar mi comentario, dice el doctor Jones, hasta entonces, hasta que veamos Deuteronomio 12. Un siguiente epígrafe, un lugar de culto. Moisés continúa en Deuteronomio 12, versículos 5 y 6. Pero vosotros buscaréis a Dios en el lugar que Yahvé vuestro Dios escogiere de todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su morada. Y allí vendréis, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas de vuestras manos, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias y los primogénitos de vuestras vacas y de vuestras ovejas. De acuerdo con esta ley, se debe buscar a Dios y adorarlo en un lugar muy específico. A Dios no se le puede adorar en cualquier lugar. Tiene que ser en el espíritu. No puede ser en mi alma, no puede ser en mi forma, no puede ser en la carne. Para lo cual necesito ser engendrado de lo alto. Primer requisito. Y en verdad, conforme a la palabra. Adorar al espíritu y en verdad, conforme a la palabra de Dios. No según nuestros propios métodos o las tradiciones de los hombres. De acuerdo, repito, con esta ley se debe buscar a Dios y adorarlo en un lugar muy específico. Sin embargo, ese lugar no se especificó bajo Moisés, ya que estaba destinado, bueno, así era en un lugar físico en el antiguo pacto, ahora es en espíritu, como les digo, mi espíritu, y en verdad que conforme a la palabra. Con Moisés no se especificó, ya que estaba destinado a cambiar a lo largo de los años. Eso fue el tabernáculo, después estuvo en Silo, después en Jerusalén, después, en fin. Incluso en Deuteronomio 16, donde se aplica esta ley para celebrar los 3 días de fiesta principales, Moisés no especifica una ubicación. Él identifica solo como el lugar donde el Señor tu Dios escoja para restablecer su nombre. Repito, él identifica solo el lugar. Vamos a quitar el cómo, creo que no procede.
Él identifica solo el lugar donde el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. Es el capítulo 16, versículos 2, 6, 11, 15 y 16. Por otra parte, en los versículos 5 y 6, prohíbe a los hombres celebrar esas fiestas en cualquier otro lugar, diciendo: no se os permite sacrificar la Pascua en ninguna de vuestras ciudades que Yahvé vuestro Dios os da, sino en el lugar donde el Señor vuestro Dios escoja para establecer su nombre. Allí sacrificaréis la Pascua. Y ahora el Señor establece su nombre, ¿dónde? Pues lo establece en nuestras frentes, ¿verdad? Que simboliza nuestro espíritu. Dios estableció su nombre por primera vez en la ciudad de Silo, Josué 18:1, que luego se convirtió en un asentamiento levita en la tribu de Efraín unos siglos más tarde, cuando el sacerdocio en ese lugar se corrompió. Dios abandonó la morada de Silo, Salmo 78:60, y mudó su nombre a Jerusalén, Salmo 78:68. Unos siglos más tarde, cuando el sacerdocio en Jerusalén se corrompió, Dios abandonó esa ciudad de la misma manera como había abandonado Silo antes, Jeremías 7 del 12 al 15. El profeta Ezequiel vio la gloria salir hasta la cima del monte de los olivos, Ezequiel 11:23, y donde permaneció hasta que Jesús ascendió al cielo desde esa ubicación. Hechos 1 del 9 al 12. Su ascensión se produjo en el 40º día desde su resurrección, Hechos 1:3, y luego esa misma gloria regresó a la tierra 10 días después, el día de Pentecostés. Así leemos en Apocalipsis 22:4 que su nombre está ahora en nuestras frentes. Ahí lo tiene. Somos la nueva Jerusalén y el verdadero templo de Dios. Primera de Corintios 3:16. Este es ahora solamente el lugar legalmente aceptable donde uno puede celebrar una fiesta o hacer sacrificios a Dios o adorarle, en nuestro espíritu, cada uno en el suyo. Por lo tanto, era importante que Moisés no debía especificar un solo lugar donde Dios podía poner su nombre una vez y para siempre, porque es evidente la intención de Dios de ir a nuevos lugares a través del tiempo. Es igualmente importante entender que esta ley no se quitó. Todavía estamos obligados a adorar a Dios en el lugar que Él ha elegido para establecer su nombre, sino que ahora mora en nosotros y nosotros lo adoramos en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Como les digo, necesito ser engendrado para poder adorar a Dios de lo alto. Necesito, pues eso, ser engendrado por el espíritu, porque en un espíritu muerto no puedo adorar a Dios. Y necesito hacerlo también no solo en espíritu, sino en verdad, que es la verdad, mi palabra es verdad, conforme Dios quiere que le adoren, no según mis propias doctrinas, mis propios métodos o mis propios sistemas. Pues cada uno según su ombligo, podríamos decir. No, hay que hacerlo conforme a la palabra de Dios. Una comunión y compañerismo. Moisés continúa en Deuteronomio 12 del 7 al 9. También vosotros y vuestras familias comeréis delante de Yahvé vuestro Dios y os alegraréis en todas las obras de vuestras manos en las que el Señor vuestro Dios os ha bendecido. No haréis para nada lo que estamos haciendo aquí hoy, cada uno haciendo lo que le parece, lo que parece recto a sus propios ojos, lo que le parece recto a sus propios ojos, porque no habéis llegado a un lugar del reposo, porque no habéis llegado aún al lugar de reposo y de la herencia que el Señor vuestro Dios os da. Comer con Dios significa tener compañerismo con Él, estar en comunión con Él y compartir conversación de corazón a corazón. Esto se debe hacer en el lugar donde Dios ha puesto su nombre. Por lo tanto, se habla de la oración y la meditación y no de ir a la iglesia, que somos la iglesia. Podemos ir al lugar, al local de culto,
pero no podemos ir a la iglesia, como se ha dicho, y esas cosas al final se malinterpretan, porque uno acaba identificando el templo o un templo físico o un lugar físico con, con, con la iglesia, y no es así, no es lo mismo. Acuérdense, los católicos cuando presentan ante el templo se santiguan y se santiguaban. Yo cuando lo era también lo hacía, mi papá, etcétera. No, eso, una vez que se van de allí los fieles, si es que son engendrados del Espíritu, ahí no queda nada más que ladrillos. Por lo tanto, se habla de oración, de la oración y la meditación, y no de ir a la iglesia, entre comillas, o a otro lugar en la tierra, pero sí se habla de hacerlo dentro de su frente, es decir, en su espíritu, donde su nombre se escribe ahora. Moisés expone una verdad sorprendente que a menudo se malinterpreta hoy. Él admite que mientras Israel estaba en el desierto, dice, aún no habéis llegado al lugar de reposo y de la herencia. Al lugar, me gusta más poner reposo para ser, como siempre, reposo, y de la herencia que iban a recibir. Tenga en cuenta que la Iglesia, bajo su unción pentecostal, también ha estado en su propio desierto durante 40 ciclos de jubileo. Repito, tenga en cuenta que la Iglesia, bajo su unción pentecostal, la Iglesia de los últimos 2000 años, que acabó en 1993, pues bajo la unción pentecostal también ha estado en su propio desierto durante 40 ciclos de jubileo. Lo mismo que la Iglesia que Saúl estuvo 40 años de reinado, la Iglesia tipo Saúl o la Iglesia de Pentecostés, 40 jubileos, del año 30 al año 1983. 83 o 93, creo que 93. Ha estado también en el desierto durante 40 ciclos de jubileos a raíz de su éxodo de la casa de servidumbre que Jesús logró en la cruz. Ahí fuimos liberados del pecado, de la casa de servidumbre al pecado, esclavitud al pecado. La edad de Pentecostés entonces no es el momento donde los creyentes pueden disfrutar plenamente de la herencia que Dios ha preparado para nosotros. Es muy bueno, es un avance. Hemos ido más allá de la Pascua, pero todavía estamos en el atrio intermedio. Hay que llegar al atrio más interno, que es tabernáculo, el lugar santísimo. Esto no quiere decir que no tengamos nada en Pentecostés. Incluso Israel vio las maravillas y milagros de Moisés y se esperaba que fueran guiados por el Espíritu en el fuego y en la nube. Mucho se podía apropiar bajo Pentecostés, lo cual en los días de Moisés se extendió desde la promulgación de la ley hasta el cruce del Jordán. El desierto, sin embargo, no es la herencia, no es la tierra prometida. Tampoco la iglesia bajo Pentecostés recibe la herencia en Hechos 2. Ellos solo recibieron las arras del Espíritu. Segunda de Corintios 5:5, y las arras no es la plenitud, para prepararlos para la plenitud de Efesios 3:19, que aún estaba por venir a través de la siguiente gran fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Moisés dice en Deuteronomio 12:8 que el desierto se caracteriza porque allí la iglesia hace lo recto ante sus propios ojos. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso hay tantas denominaciones, casi tantas como ombligos, ya podríamos decir. Con Israel nos encontramos con que esto se extendió a su vez a Canaán, ya que es el tema del libro de los jueces. Jueces 21-25 es en sí la declaración final del libro que dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, es decir, anarquía. Esto también se aplica a la Iglesia en la edad de Pentecostés, aunque sea con un breve estudio de historia de la Iglesia. Se muestra, déjenme leer correcto, esto también se aplica a la Iglesia en la edad de Pentecostés, aunque sea con un breve estudio de historia de la Iglesia, se muestra cómo la Iglesia continuó haciendo lo que les parecía recto ante sus propios ojos. El Rey Jesús siempre ha estado presente en espíritu, pero sin embargo,
Él a menudo habló en parábolas mostrando cómo iba a ir a un país lejano, como en Lucas 19:12. Porque él no estaba visiblemente presente, los hombres no pudieron ponerse de acuerdo sobre su voluntad. Por lo tanto, todo el mundo tenía una opinión diferente sobre el significado o la aplicación de la escritura. Y así la iglesia se fragmentó. En otras palabras, los cristianos comenzaron a hacer lo que pensaban correcto a sus propios ojos, siguiendo su propia opinión o su propio líder, por así decirlo, o lo que dicta su propia denominación. Mientras que la iglesia romana o católica y otras en una escala más limitada intentaron obligar a todos los creyentes a un solo punto de vista doctrinal, su coerción incluso no logró unir ni siquiera a los propios católicos, como vemos hoy en día. Se acerca el día en breve, sin embargo, cuando vamos a entrar de lleno en la herencia a través de la fiesta de los tabernáculos. Vamos a ver, vamos a poner. Cuando entraremos, se acerca el día breve, sin embargo, cuando entraremos de lleno en la herencia a través de la fiesta de los tabernáculos. El rey volverá de una manera nueva. Los vencedores, como cuerpo de Cristo, serán la plena expresión de la mente y la voluntad de Dios, que tendrán autoridad para determinar la verdad y aplicar las leyes de Dios en la forma en que Jesús las entiende. Tomará tiempo, pero a medida que el reino de la piedra se extienda por toda la tierra, el reino de la piedra hace alusión a Daniel 2:35, que es un monte que se transforma en una gran cordillera, ¿verdad? La forma de decir que va a llenar, cubrir toda la tierra. Dice, la piedra se extienda por toda la tierra, Daniel 2:35, las naciones aprenderán la ley, como dice Isaías 2, del 2 al 4, y someterán su voluntad a la voluntad del Rey Jesús. Cuando esto suceda, los hombres dejarán de hacer lo correcto según sus propios ojos, según sus propias opiniones, porque sus opiniones cambiarán y se ajustarán a la mente de Cristo. Habrá unanimidad, que tiene que ser, bajo mi punto de vista, derramada desde arriba, como ocurrió en Pentecostés. La unidad es derramada y entonces pusieron todas las cosas en común y todas esas cosas. Nosotros lo que estamos haciendo ahora muchas veces, los consejos evangélicos y demás, es tratar de unir a las personas de diferentes denominaciones, lo que es imposible. A mí el Señor me dio una ilustración en una ocasión del juego del parchís. Que el parchís tiene 4 cubiletes para 4 jugadores. Dentro de cada cubilete, cada uno tiene 4 fichas. Creo que son 4 o 6, no sé las que vengan, pero cada uno tiene ahí. Supongamos que las iglesias son eh, eh, los cubiletes que tienen dentro los miembros, que son las fichas. Entonces, no consiste en juntar en el centro del parchís, del tablero del parchís, los cubiletes con las fichas dentro, porque nunca se pueden entremezclar, solo se juntan, digamos, un poquito por fuera los cubiletes. ¿Qué hay que hacer? Hay que voltear los cubiletes para que las fichas se puedan mezclar y juntar y remover, ¿verdad? Así que llegará el tiempo que el Señor bote los cubiletes. Eso esperamos. Bueno, pues hasta aquí lo que teníamos para el día de hoy, queridos amigos y hermanos. El próximo día que abordemos Deuteronomio, que será Dios mediante la semana que viene, pues estaremos viendo el capítulo 16, encontrando el reposo en él, y el capítulo 17, supongo, si es que no, el 16 no es muy largo. Y para el próximo viernes, Dios mediante, como les anuncié al principio del vídeo, vamos a estar viendo el libro de términos básicos de las escrituras, también de Dr. Stephen Jones, qué son los ángeles, la parte 1 y la parte 2, es decir, el capítulo 17 y el capítulo 18. Poco a poco vamos fulminando los libros. Aquí vamos en la 62, aquí también en la 60 y pico, y bueno, vamos avanzando rápidamente. ¿Qué me queda? Pues sí, como siempre, orar por todos ustedes para que el Señor los bendiga y los conceda la maravillosa luz de la Shekinah, de la gloria de Dios,
en el lugar santísimo de tabernáculos, para lo cual ya saben que hay que cruzar el Jordán para que podamos salir y rasgar el velo que está entre el lugar santo y el lugar santísimo, que no nos permite ver con completa nitidez, y que, bueno, además de la luz de la menorá, que es turbia, que no es nítida, que es pues mezcla, ¿verdad?, de tinieblas con luz, pues se transforme en la plena luz nítida de tabernáculos, que es el pleno discernimiento de la palabra y de la voz de Dios. Bueno, pues solo me queda emplazarles entonces hasta el viernes, Dios mediante, y hasta entonces pásenlo bien.